cuentas si estás viendo la pantalla. Sí, señora. Sí. Bueno, Sí. entonces la clase pasada estábamos hablando de los nanomateriales, como su importancia y forma de obtenerlo, ¿cierto? Hay dos formas, uno que es de arriba hacia abajo, que es un pedazo grande de material, se va moliendo o se somete, por ejemplo, a un láser y se va partiendo en pedacitos tan chiquiticos que llegamos a obtener partículas nanométricas, ¿cierto? También vimos los métodos que son de abajo hacia arriba, que se llaman bottom-up, en donde normalmente uno más bien planea el material, va formando, digamos, unos dots, unos clústeres, y luego esos clústeres van formando o van colocando los átomos, luego esos átomos van formando moleculitas que no crecen más y quedan de tamaño nanométrico. Entonces hoy vamos a continuar con esos métodos de elaboración de materiales, de nanomateriales, y vamos a hablar de un método muy especial que hoy en día pues ha ganado bastante fuerza, que es el método o síntesis Sol-Gel, ¿cierto? Entonces es una forma de producir nanomateriales. Entonces, ¿en qué consiste esta forma? Esta forma es uno de los procesos que se emplean pues más a nivel, digamos, eh, no necesariamente industrial, pero sí. Y se utiliza mucho para crear nanopartículas cerámicas. Normalmente, cuando se inició con este método, no estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando pues de apenas del siglo pasado, a finales del siglo pasado, cuando Grahams iniciaron sobre estudios sobre gel de sílice. Entonces, ellos utilizaban digamos, algunos reactivos para hacer unas hidrólisis y obtenían nanopartículas gelificadas de sílice. Sin embargo, para que eso ocurriera, eso era súper lento, ¿cierto? Entonces era para obtener un material muy parecido al vidrio, pero era súper lento. Entonces se trabajaba con tetraetilortosilicato y en condiciones muy ácidas para obtener dióxido de silicio. El dióxido de silicio, pues, es uno de esos materiales que es la arena de sílice, que se encuentra mucho, pues, como es parecida a la arena de mar, ¿cierto? Solo que no tiene los cloruros que normalmente tiene esta arena. Entonces, para formar el sol gel, primero se hacen solecitos, que son como partículas suspendidas en una suspensión, y luego se hace un proceso de gelificación que, dependiendo la forma como se retire el solvente donde esto ocurre, puede ser por evaporación o puede ser por extracción con solvente. Se retira el solvente y queda entonces el gel, o en el caso pues que em, quede aire atrapado entre las partículas, se llama aerogel, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se utiliza hoy en día para realizar, digamos, recubrimientos, o también lo puede usar para producir polvo o cerámica densa. Entonces, normalmente se tiene un precursor, el cual normalmente es una sal. Entonces, por ejemplo, el nitrato de plata se puede utilizar, o el nitrato de cobre, o pues algunas otras sales que contienen, por decir, los componentes necesarios, ¿cierto? Entonces, este precursor se disuelve en un solvente, que puede ser agua, que puede ser alcohol, algún tipo de alcohol, ¿cierto? Entonces, al disolverlo, normalmente lo ponemos a ciertas condiciones de pH para hacer que esas partículas queden suspendidas, ¿cierto? Que no se decanten, sino que queden suspendidas. Y luego, a través de unas técnicas como electrospinning, lo que se hace es formar, digamos, recubrimientos o hilos, y con eso se recubre pues superficies. Entonces ya nos quedan, por ejemplo,
un recubrimiento de dióxido de silicio sobre digamos, una pieza metálica, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que ésta sea resistente al rayado. Entonces, eso va a otorgarle pues propiedades al material que se va a recubrir. O el mismo sol, yo lo puedo, después de estar suspendido, yo lo calcino de forma controlada y tengo nanopartículas del sol que formamos. O si el caso no es formar nanopartículas, sino que yo quiero un cuerpo denso, yo puedo llevar estos soles a una reacción de deshidratación y formar un gel, así como el que uno se echa en el cabello, el gel, ¿cierto? Que es de una contextura viscosa, pastosa. Y a eso le puedo hacer un secado muy rápido y se obtienen los aerogeles que son como espumitas con poros muy, muy, muy pequeños de tamaño nanométrico o a través de surfactantes orgánicos y suspender el gel sobre un solvente, puedo formar el gel, el cual va a formar como si fueran unas gelatinas, pero más sólidas. Se calcinan y, y tenemos entonces la cerámica densa. Pero entonces, ¿qué es un sol y qué es un gel? Entonces, un sol es una suspensión de coloides, o sea, de partículas suspendidas en un líquido con tamaño muy pequeño. Estos soles, digamos que fueron inspirados en ejemplos de la vida diaria, principalmente en la naturaleza. Entonces, ¿dónde tenemos soles normalmente? Se dice que la sangre, ¿cierto? La sangre es una suspensión coloidal en donde tenemos suspendidas partículas que contienen hierro, que por eso es que le dan el color, incluso el sabor. Normalmente, no sé, Michelle, si te ha pasado que hacen tomas de sangre, no sé si has visto que la ponen como en una centrífuga y separan, ¿cierto? La sangre en un plasma que es como amarillito y queda la parte que es roja, ¿cierto? Un segundito, Michelle. Sí, sí, profe. Dale, tranquila. Bueno. Entonces, también, por ejemplo, algo basado en sol son las tintas o las pinturas, las cuales se tienen, digamos, si tú coges una pintura y la centrifugas a altas velocidades, se te van a separar los sólidos del líquido, que dependiendo si es una pintura pase agua, pues te va a quedar agua y sólidos decantados, ¿cierto? También tenemos los antiácidos, el barro. Cuando se forma el barro, tú ves que si nosotros nos ponemos en la tarea de centrifugar o de separar el agua, nos quedan unos sólidos y nos queda el agua. Entonces, eso lo podemos decir que son soles. Entonces, los soles son los sólidos que se quedan suspendidos en un solvente, ¿cierto? Entonces, los soles artificiales se preparan cuando dispersamos, digamos, sólidos en un solvente. Para eso se tienen que utilizar surfactantes, dispersantes, que le otorgan a las partículas una carga eléctrica que entre ellas se repelen y se mantienen suspendidas en el solvente, ¿cierto? Porque si le pongo, por ejemplo, yo tengo partículas que son sólidas de carga positiva y pongo un Hola, surfactante profe. buenos días, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Manuel, ¿cómo van? Muy bien, profe, Entonces, ¿cómo está? muy bien, gracias. Bueno, entonces estamos acá hablando de la síntesis de nanopartículas y esta vez, segundo, por favor. Hablamos específicamente de la síntesis Sol-Gel, ¿cierto? Que es una síntesis en donde se forman soles, estoy explicando qué son los soles, en los cuales se van a suspender en una solución. Entonces estaba comentando
que si yo tengo partículas que son cargadas positivas y le adiciono partículas cargadas negativamente, esas partículas por atracción se van a atraer y van a formar partículas de un tamaño mayor que precipitan. Entonces, eso no es un sol. Para tener un sol, entonces tengo una solución con partículas, las cuales las tengo que dispersar o suspender en el solvente, y para eso adiciono surfactantes o dispersantes en los cuales a las partículas les otorgo una carga igual para todas para que ellas se repelan y se mantengan suspendidas en el solvente y no precipiten. ¿Listo? Entonces, cuando yo suspendo las partículas en un solvente, como es el caso, por ejemplo, de la leche también es digamos, un fluido natural que tiene partículas sólidas suspendidas, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para que la leche no sea homogénea y no esté suspendida? Entonces, es el caso que si le adicionan vinagre o le adicionan, por ejemplo, ácido cítrico de un limón, las partículas van a comenzar a agregarse y ahí es donde decimos nosotros, ay, se cortó la leche, ¿cierto? Entonces se forman grumos y esos grumos con el tiempo precipitan, entonces ahí ya tenemos, digamos, una solución o un sol que fue alterado y que perdió su característica de ser sol, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando nosotros dispersamos entonces partículas en un solvente, lo podemos hacer adicionando surfactantes o dispersantes o digamos que haciendo una molienda dentro del solvente, ¿cierto? Formamos partículas tan pequeñas que por el efecto de la gravedad ellas no precipitan. Y bueno, y para mantener esa estabilidad, como les mencioné, se utilizan agentes dispersantes. Tenemos entonces, después de formar el sol, se puede formar a través de una reacción de deshidratación diferentes tipos de geles. Entonces, ¿qué es un gel? Un gel es una malla tridimensional que está conectada, ¿cierto? Donde se conectan las partículas, dejando pues una porosidad entre ellas. Em, el tamaño del sol va a depender de la cantidad de solvente que contienen las partículas. El solvente, si es acuoso, se llama acuagel, ¿cierto? Lo que está inundando los poros. Si es agua, se llama acuagel. Si lo que está inundando, o sea, en donde se mantuvieron dispersas las partículas, es un alcohol, se llama alcohol gel. Y si las partículas, por lo contrario, no tienen como solvente un líquido, sino un aire o un gas, se llaman aerogeles, que es prácticamente tener esto y tener esto, pero seco. ¿Listo? Bueno, entonces los aerogeles tienen propiedades muy interesantes. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la fotografía, vemos que tenemos, que es este ensayo. Entonces, este ensayo es tener aquí, digamos, un soplete, ¿cierto? En ese soplete hay un soporte, en ese soporte se pone un aerogel, que es esto que vemos aquí como transparente, muy parecido al color de esa llama, este que está aquí, esto, ¿sí? Entonces este soporte es un aerogel y lo que está pasando es que encima de ese aerogel se pone una flor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros colocáramos aquí una bandeja de aluminio o un sartén, esto se fritaría, ¿cierto? Si ponemos un plato directo al fuego, con el tiempo él se va a romper y a formar fisuras y al fin y al cabo el calor que va a adquirir el cerámico va a ser transmitido a la flor, ¿cierto? Y la flor comienza a marchitarse.
Pero los aerogeles son tan impresionantes, muchachos, que ellos como están compuestos de nanoporos, porque son nanopartículas interconectadas, en este caso un xerogel o aerogel, en medio de ellas está suspendido aire en los poros súper chiquiticos. Y todos ustedes saben que el aire no es un buen conductor térmico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como si fuera un material aislante, ¿sí? Entonces, ese material aislante, que es el aerogel, tiene esas propiedades. Con eso podemos, digamos, fabricar guantes para personas que están expuestas al fuego o trajes, por ejemplo, para los bomberos. También con eso se pueden construir, digamos, algunos trajes para los conductores de Fórmula 1, así como hablamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces son materiales que contienen poros muy pequeños, partículas muy pequeñas a nivel nanométrico y forman entonces superficies que pueden funcionar como aislantes. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene el sol gel? Normalmente se pueden obtener, aquí ustedes ven las fotografías, se pueden obtener o polvos o películas o recubrimientos, también se pueden obtener fibras, se pueden obtener nanoesferas, entre otras, o sea, una cantidad de elementos grandísimo con por lo menos algunas de sus dimensiones nanométricas, como vimos la clase pasada. Entonces, dependiendo del pH en el cual esté el sol, ¿cierto? Se van a obtener partículas con tamaños más o menos pequeños, se pueden obtener diferentes formatos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta misma fotografía, vemos cómo a pH 3, utilizando la misma escala, se obtienen nanopartículas de tamaños muy pequeños, mientras que para un pH 9 mayor a 9, el tamaño de las nanoesferas ya es mucho mayor, ¿cierto? Eso va a depender pues bastante del potencial Z, que ya más o menos les había comentado, que es, digamos, esa carga que permite que las partículas estén entonces alejadas una de las otras o muy cerca, ¿cierto? Entonces, cuando el pH es por debajo del punto isoeléctrico, que es donde, digamos, las partículas tienen en la misma carga que el solvente, entonces se forman, digamos, partículas muy estables, ¿cierto? Cuando el potencial Z, aquí dice, es mayor a 30 milivolts, las partículas están completamente alejadas. Mírenlo acá, ¿cierto? Pero cuando tenemos, digamos, partículas que están entre 30 milivolts y menos 30 milivolts, para este caso específico de estas nanopartículas, donde el punto isoeléctrico es 2.2, ¿cierto? Em, en pH 2.2, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas partículas van a tender a aglomerarse, a juntarse y aglomerarse. Y cuando el pH es mucho más elevado que el punto isoeléctrico, ¿cierto? Estamos hablando de un potencial em, Z, digamos que superior o digamos muy negativo, más negativo que menos 30 milivolts. Nuevamente las hidroxilas hacen que tienen cargas negativas que se peguen a la superficie y carga negativa con carga negativa se repele, ¿cierto? Entonces aquí tenemos soles estables. En esta área, entre más 30 milivolts y menos 30 milivolts, tenemos zona inestable y nuevamente cuando estamos con un pH por debajo del potencial isoeléctrico, entonces tenemos carga positiva con carga positiva se repelen y las partículas se mantienen estables, ¿cierto?
Bueno, entonces, las ventajas, ya les mencioné, es que se pueden formar diferentes formas y tamaños de nanopartículas, de polvos, de películas, recubrimientos. Normalmente, cuando se obtiene el material, se obtiene con una gran pureza, a diferencia de otros métodos que dejan residuos como solventes, ¿sí? Y ese proceso, normalmente, pues ni siquiera hay que calentarlo, sino ajustar los pHs. Entonces, es un proceso que energéticamente es más barato. ¿Se puede tener un control del tamaño de las partículas? Sí. Acuérdense que cuando hacemos molienda, muchachos, controlar el tamaño de partícula y la forma del tamaño de partícula es muy difícil. Cambio aquí, variando el pH, obtenemos o partículas más esféricas o más pequeñas. También podemos hacer fibras. Entonces, por este método hay un control en la formación de nanopartículas. ¿Listo? No sé si hasta el momento tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Ay, aquí no sale el video. Esperen, yo les voy a compartir el video del aerogel porque es bien chévere. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver, creo que el proyecto de aula de Jerónimo es sobre estos materiales. ¿Me confirmas? Sí, profe, sobre los Ujú, materiales aislantes. Y yo, pues, me especifico hablando del aerogel de sílice. ujú. Bueno, entonces tenemos, vamos a ver si por acá está el video que tenía en la presentación. Bueno, entonces les voy a poner ese, pero es muy largo y yo los voy avanzando, listo, simplemente para que vean. A ver si está más cortico. ¿Ahí lo están viendo o no? ¿O solo están viendo la presentación? Pues yo no veo Ya. nada, la verdad. Espérenme un segundito, entonces ya voy. Ahora sí. Bueno, Processing method is to create and preserve nanostructured ceramics at typical sintering temperatures by carbon templating hybrid materials in situ. This method can help answer key questions in the materials engineering and processing field, such as how to control ceramic nanostructures at conditions far from equilibrium. The main advantage of this technique is that it generates ceramic materials with 80 times more surface area than traditional techniques. Though this method can provide insight into yttrious stabilized zirconia nanostructures, it can also be applied to essentially any mixed metal oxide material. First, add a 25 mm magnetic stir bar and 113 milliliters of deionized water to a 500 milliliter beaker. Stir the deionized water at the highest rate that does not form a vortex. Slowly add 13.05 grams of anhydrous zirconium chloride to the deionized water in small increments. After all of the zirconium chloride has dissolved, add 53.29 grams of glucose to the solution. After all of the glucose has dissolved, add 3.73 grams of yttrium nitrate hexahydrate to the solution. Increase the rate of stirring to approximately 700 rpm and wait for all of the solid to dissolve in solution. Following this, add 42 milliliters of propylene oxide to the solution. Once the solution is sufficiently mixed, decrease the stirring to approximately 150 rpm. Continue stirring until the magnetic stir bar has stopped moving due to gel formation. Then, tightly cover the beaker containing the gel with parafilm. After allowing the gel to age for 24 hours, remove the parafilm from the beaker and decant the liquid. ¿ah? Meu trabalho é fácil porque uso o Click. Veja como acompanho todas as minhas tarefas.
Começo organizando mentalmente tudo o que preciso fazer. Designing and building any kind of mechanical Ay, no nos system is a mostraron el complex final. process that needs to Espérame un segundo. properly account for many different parameters. Bueno, ese no funcionó. Pero yo busco el largo, sí tiene. Estás tú. एरोजेल दुनिया का सबसे हल्का ठोस सब्सटेंस है। ये इतना हल्का होता है कि आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं पर आपको महसूस नहीं होगा। एरोजेल 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकता है और समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है और इसे हवा में भी रखा जा सकता है। एरोजेल हवा से करीब 8 गुना कम हल्का होता है। एक टेनिस बॉल का शेप का टुकड़ा केवल एक चींटी के वजन के बराबर होता है। एरोजेल 99.9% हवा से बना होता है। इसकी फिडली स्ट्रक्चर इसे स्पंज जैसा बना देती है जिसमें हवा स्मॉल प्लेस में फंसी होती है। यही कारण है इतना हल्का और हवादार होता है एरोजेल में। एरोजेल स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। एरोजेल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जिसमें स्पेस रॉकेट इंसुलेशन, सोलर पैनलों की एफिशिएंसी बढ़ाने और यहाँ तक कि मेडिसिन को बचाव करने के लिए भी किया जाता है। एरोजेल दुनिया का सबसे Bueno, हल्का ese ठोस es सब्सटेंस है। ये इतना हल्का son los aerogeles, pero hay un. Este es el video. El que Ten yo confianza. busco. ¿Estás seguro de que no me lastimaré? No permanentemente. Entonces, él Ok, está déjeme- usando un aerogel y a ese aerogel lo aplican para aislar los dedos. Aquí van a hacer pues algo extremo que es colocar este soplete sobre los dedos de él recubiertos con Me aerogel. retroceder un momento y escuchen las propiedades del aerogel, el sólido más ligero del mundo. Lo que haré es agacharme para que lo capte el micrófono y ¿podrías repetirlo? Sí. Ese es el sonido que hace. Es extraño. Es un sonido metálico. El primero en reconocerlo fue el inventor de aerogel, Samuel Kistler, en 1931. El aerogel es un excelente aislante térmico, pero no es un material fácil de trabajar. ¿Puedo intentarlo? Seguro. Oh, no puedo. Creo que no encuentro... La manera. ¿Por qué no puedo lograr que suene así? Oh, no. Y mira, no se necesita demasiado para romperlo. Se rompe muy fácil. Entonces, ¿existe alguna manera de aprovechar la extraordinaria aislación térmica del aerogel de una manera más útil? Aquí solo hice una combinación de partículas de aerogel, partículas de sílice y un pegamento no inflamable. Y podrías ponerlo sobre tu piel y calentarlo con una antorcha. ¿Funcionará? Correcto. Intentémoslo. Ok. Entonces tomamos un poco y lo esparcimos en tu dedo. ¿Solo alrededor? Sí, solo espárcelo. ¿Un dedo, 2 dedos, no importa? Lo que quieras. ¿Qué tal así? ¿Estará bien? Sí, sí, así está bien. Solo quiero asegurarme de que cuando acerque el fuego a tu dedo no toque piel descubierta. Parece que la capa es muy delgada en la punta del dedo aquí. ¿Cuán gruesa debería ser? Me estás poniendo nervioso sosteniendo ese soplete. ¿Puedo usar el soplete yo? Puedes accionarlo tú si quieres. Por si algo llegara a salir mal. Entonces, ¿cuán caliente está la llama? Es muy difícil de determinar, pero en nuestra experiencia en general son al menos 1500 grados Celsius y hasta 2000. Ok, sí, está muy caliente. Muy bien, intentémoslo. Esto está muy mal. Está muy caliente. Parece como si estuviera asando un malvavisco. Wow. ¿Por qué aparece esta llama aquí? ¿Y qué se quema? Es el pegamento. Deberías mantenerlo ahí. Correcto, ahí mismo. No se siente nada caliente. No siento calor en el dedo. Es increíble. No puedo creer que solo sienta mi dedo un poco tibio. La cámara térmica FLIR 1020 muestra diferentes rangos de temperatura y aquí el aerogel está claramente por encima del límite de 160 grados Celsius. Brilla naranja por el calor, así que está realmente muy caliente. Aquí pueden ver la radiación de cuerpo negro y sabes que está muy caliente. Pasemos a un rango de temperatura superior. Vamos a 2000 grados Celsius. 881. 907. 907 grados Celsius. Es absurdo. Muy caliente.
justo en mi dedo. ¿Qué? Entonces casi alcanzó los 1000 grados Celsius. Pero detrás de esa fina capa de aerogel, mis dedos estaban solo tibios. Sí, 31 grados. Wow. ¿Lo puedes creer? Bien, está claro que esto realmente aísla. Este video se trata de ver las propiedades extraordinarias del aerogel y mejorarlas. Por ejemplo, estoy por entrar a esta piscina sin mojarme. Creo que hay una capa de aire ahí, justo en mi piel. Esa fina capa de aire hace que mi piel se vea plateada, porque desde ciertos ángulos la luz se refleja en la interfase aire-agua y se llama reflexión interna total. Es muy extraño. Es un efecto increíble, es decir, prácticamente me he vuelto impermeable. Y siento este aire extra sobre mí que me hace flotar más de lo habitual. Déjenme salir del agua y ver si aún estoy seco. Es alucinante. No me siento mojado en absoluto. Pues ahí no pusieron el contexto, muchachos, pero él fue recubierto con un spray de aerogel, ¿sí? También entonces esto se utiliza como recubrimiento, no solamente como un material denso, sino como recubrimiento. Es extraño, muy extraño. ¿Cómo hice para ser impermeable? Lo hice con partículas de aerogel. Tomé un balde de ellas y me recubrí con pequeñas partículas. Pero es una manera extraña de impermeabilizarme, porque normalmente el aerogel de sílice es hidrófilo. Aquí vamos. Este es un aerogel hidrófilo. Entonces, todos esos grupos OH dentro del aerogel absorben el líquido, provocando que la estructura del aerogel colapse. El aerogel es bueno absorbiendo agua por dos razones. Primero, contiene mucha área de superficie. Por su estructura de esponja a nanoescala, una pieza de aerogel del tamaño de un cubo de hielo contiene la mitad del área de superficie de un campo de fútbol. Y eso lo hace bueno para absorber moléculas, algo que los científicos buscan explotar. Mi aplicación favorita, que aún hoy pienso que es una buena idea, es utilizarlo como insecticida físico. La mayoría de los insecticidas son neurotoxinas. Se llaman inhibidores de colinesterasa. Tienen el mismo mecanismo que el gas nervioso con el que rociamos los cultivos. Pero un insecticida físico trabaja básicamente al pegarse a la parte exterior de la piel del insecto y absorber la humedad o los aceites hasta el punto donde básicamente se secan hasta morir. Es como poner sal sobre una babosa. Sí, es una buena analogía, exactamente. La otra razón por la que particularmente absorbe bien el agua es porque su estructura está cubierta con grupos OH que atraen las moléculas de agua y eso lo hace ideal para los museos. En el pasado trabajé junto a una empresa en Italia llamada Opium que fabrica embalajes para museos. Hicieron el embalaje de la Mona Lisa. Están interesados en poner aerogeles en sus cajas porque es un regulador pasivo de humedad. Una vez dentro de la caja, si aumenta la humedad, el aerogel la absorbe y si disminuye, libera más humedad. La capacidad de absorción del aerogel se utiliza en la actualidad para detectar temblores en Marte. Estos fueron los que se hicieron para la misión InSight de la NASA. Este aerogel parece tiza, porque las partículas de zeolita se dispersan a través de él. Puede absorber la humedad aún con presiones muy bajas. Hay un sismógrafo que contiene 3 pequeños sismógrafos y al ser tan pequeños necesitan un vacío excepcional por dentro o el movimiento queda registrado. Y por eso desarrollamos esto. La zeolita ayuda a absorber la humedad que generan los epoxis y algunos gases o diferentes cosas. Es como mantener el vacío al incorporar o sacar cosas. En realidad es una bola de vacío. Si lo piensas así, y lo interesante sobre eso es que no necesita electricidad o consumo, es muy liviano, entonces básicamente esto es lo que permite que la misión funcione.
El aerogel puede absorber hasta 25 veces su peso en agua, pero para algunas aplicaciones eso no es nada ideal. Bien, cuando hacemos esto, ¿la pieza de aerogel se arruina? Sí, en general, sí. Es un daño irreversible entrópico. Para contrarrestar este problema, tomamos un hidrófobo, que es un reactivo químico que cuando toca un grupo OH espontáneamente se reagrupa con ese grupo OH y crea ese grupo no polar y eso repele el agua. Entonces, al reemplazar solo el 30% de los grupos OH en el interior del aerogel con estos grupos hidrofóbicos, puedes hacer un aerogel que repele perfectamente el agua. Aquí, el agua rebota. Es totalmente impermeable. No logra penetrar y puede permanecer en el agua durante meses. Y será exactamente igual que si nunca se hubiese mojado. ¿Estás listo? Creo que sí. Probemos. Aquí vamos. Es raro porque casi no siento que el agua me esté tocando, porque de hecho el agua no me está tocando. No te está tocando. Eso es increíble. A nivel molecular se repele. Mira, es increíble, como un extraño flujo laminar. Es fantástico. Entonces, el aerogel puede volverse impermeable al agua o ser más absorbente. Es naturalmente quebradizo, pero puede funcionar dentro de una pasta pegadiza. Hasta ahora solo me enfoqué en aerogeles de sílice, pero se puede hacer de muchos y diversos materiales. Todos estos materiales son nanoestructurados. ¿Es correcto? Y tienen nanoporos de aproximadamente 20 nanómetros. Así es. Y tienen 50% de aire. Exacto. Por lo que son muy livianos. El épico juego de acción online War Thunder viene a machacar tus aburrimientos. Bueno, muchachos, el video es larguito, entonces si quieren les dejo el link para que ustedes lo terminen de ver. Listo, se los voy a poner acá. Ay, no era este. Ay, ¿qué le hicimos? Bueno, después yo los busco y se los pongo, listo. Bueno, entonces vamos a continuar pues con nuestra clase. Ya vemos que los aerogeles tienen pues grandes propiedades, ¿cierto? Bueno, ellos también tienen, así como tienen muy buenas propiedades, tienen algunas desventajas y es que ustedes escucharon que ellos adicionan algunos aditivos para otorgarles ciertas propiedades a los productos. Entonces, cuando esos aerogeles, digamos que se secan a temperaturas controladas, muchos de ellos pueden generar o tener un carbón residual. Entonces, eso puede cambiarle el color, puede cambiarle algunas propiedades. Y normalmente para formar los productos se requieren como un lapso de tiempo pues grande, ¿cierto? Habíamos visto que las propiedades de los nanomateriales eran excepcionales. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, el cobre, que nosotros vemos que la mayoría de los metales, ellos no son transparentes a nuestros ojos. O sea, si yo pongo a través de un cobre detrás de él algún objeto, yo no voy a ver nada a través de él. Entonces, a nivel, digamos, nanométrico, si yo hago superficies o membranas de nanopartículas de cobre, él se puede tornar excepcionalmente transparente, siendo metal, pero puedo ver a través de él, ¿cierto? Algunos materiales inertes, como les mencioné en la clase pasada, como el oro, el platino, que no se oxidan fácilmente, yo puedo hacer con que estos materiales se vuelvan catalizadores, que reaccionen rápidamente. Por ejemplo, si yo tengo nanopartículas de aluminio, él se puede convertir en un combustible. Incluso es uno de los combustibles que se llevan en las aeronaves espaciales porque se pueden llevar en forma de polvo. Entonces, en forma de polvo, uno evita que haya, pues, digamos, derrames y el control del polvo es mucho más fácil que el de un gas o el de un líquido. Entonces, algunos sólidos se pueden volver líquidos como el oro a temperatura ambiente o como la plata. Y aislantes térmicos como es la silicona se pueden volver conductoras. Entonces, todo es porque estamos en escala nanométrica, donde les mencionaba
que ya la física, digamos, mecánica, la tradicional, no explica el comportamiento de estos elementos, sino que hay que irse a la física cuántica para poder describir por qué, por ejemplo, el oro que normalmente lo vemos amarillo se va a ver rojo, ¿cierto? ¿Por qué se puede volver transparente? Bueno, entonces, dentro de las propiedades que tienen los nanomateriales es, por ejemplo, si yo este material lo fabrico a partir de polvo grueso, obtengo un material que es poco resistente al rayado. Pero si yo el mismo material lo hago con nanopartículas o lo trato con nanopartículas, al pasar o hacer un esfuerzo con la misma intensidad como lo ven aquí en negrito, ¿cierto? Acá que fue y pasó un objeto y a ese mismo lado pasó un objeto, ya no se ve el rayado, porque los nanomateriales le dan muy buena resistencia al rayado a ciertas superficies. También así como vieron, se pueden hacer recubrimientos anticorrosivos, de tal forma que el agua y el aire no estén directamente en contacto con la superficie metálica, evitando pues la oxidación de, de los materiales. Entonces aquí vemos pues abajo aplicación de diferentes recubrimientos de anticorrosión, que no necesariamente es el cromado. Entonces lo que hace es que prolongan la vida útil de los objetos metálicos. También, por ejemplo, las nanopartículas, así como lo vieron en el video, pueden otorgarle a las superficies propiedades propiedades a los materiales de resistencia al fuego, que eso no entren en combustión rápidamente. Y algunos retardantes de llama en forma nanométrica se tienen los fosfatos y los hidróxidos de magnesio. Entonces, a nivel nanométrico, al impregnar las fibras o al impregnar las tablas o al impregnar las superficies con estos materiales nanométricos, hacemos con que ellos no sean inflamables, ¿cierto? También, entonces, los nanomateriales dan resistencia o repelen el agua, como fue mostrado en el videíto ese de los aerogeles, que ellos se funcionalizan de tal forma que la superficie donde se aplique el material sea hidrofóbica, o sea que no moje la superficie. Bueno, también los nanomateriales se utilizan principalmente por ejemplo, como, digamos, lo que hablamos la clase pasada, como si fueran una especie de antibióticos o antifúngicos, en donde si aplicamos el material, digamos, con nanopartículas de oro, de plata o de cobre, ellos van a matar las bacterias y los hongos que son, por ejemplo, en este caso de la pecueca, ¿cierto? Es ocasionado por la proliferación de bacterias en un medio que es húmedo. Entonces, aquí el mecanismo es afectar físicamente la pared celular de las bacterias de tal forma que ellas no van a hacer como si fueran, digamos, una obstrucción en la pared celular que le impide a las células intercambiar energía, entonces ellas mueren. También, muchachos, esto es súper chévere. Existen ya los materiales incorporados al nanofood. ¿Cómo así? Hace Está por ahí unos... presentando. ¿Cómo? Una instancia extremo Estoy mostrando. Pues yo no, no. distribuye los recursos. Bueno, si están viendo el material. ¿Sí? No, Bueno, profe, no se ve. entonces el nanofood, ¿sí lo están El viendo? dinero. No, profe. Ay, No, entonces hace rato no. estoy hablando y no ven nada.
Bueno, entonces esperen a ver, ustedes no me habían dicho nada. Bueno, entonces, Ahora sí, profe. entonces tenemos la resistencia al rayado, que era lo que yo les estaba intentando mostrar, pero ustedes no me dijeron que no veían. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un material que no ha sido tratado con nanomateriales y a la derecha sí. Ambas superficies se someten a rayado en las mismas condiciones y aquí vemos cómo deja la huella cuando se hace la fricción sobre la superficie y miren al mismo lado en donde se hace la misma prueba no hay rayas completamente visibles como se ven aquí en la referencia, ¿cierto? Tenemos entonces las propiedades de recubrimiento de anticorrosión. Entonces aquí, como les mencionaba, son superficies que han sido tratadas con nanomateriales y que no necesariamente es el cromado, en donde se mantiene o se prolonga la vida útil de los aceros, por ejemplo. O estas, digamos, fibras que son recubiertas con nanopartículas de fosfato que impiden la proliferación del fuego o que entre en ignición los materiales. Y esta que les estaba mostrando, que es la resistencia al agua, por ejemplo, aquí tenemos un cartón, ese cartón se le aplica un recubrimiento digamos, superficial con nanopartículas que hacen con que ese cartón que normalmente absorbe agua sea hidrofóbico. Y entonces tenemos entonces propiedades de los nanomateriales para evitar el mal olor y la formación pues de cueca y posiblemente en un futuro impedir la formación del pie de atleta, ¿cierto? Y aquí era donde tenía, pues donde estábamos, que es la Nanofood. Entonces, en Nanofood, hace como 5 años fui a una feria en Brasil, en donde era exposición de nanomateriales para todas las áreas y estaba la Nanofood. Muchachos, eso es increíble, porque en Nanofood, o sea, se llega, por ejemplo, a tamaños tan pequeños de la sal que uno utiliza para hacer el huevito en donde el tamaño de partícula tan pequeño con solo, en ese caso, la sal está en forma de spray, con solo un spray, uno hacía que toda una lasaña de una refractaria tuviera el sabor a sal, o sea, nos mostraban sin rociarlo con sal, uno tomaba un pedazo y eso no sabía pues sino era una lasaña de carne. Entonces era el sabor de la lasaña, pero pues sin nada de sal. Y en el otro, que era pues como la demostración, era la misma refractaria y se le aspersaba con solo ¿cierto? Con un spray y eso era una cantidad, o sea, se sentía inmediatamente el sabor salado de la comida. Entonces, para eso también tenían, la promoción era, por ejemplo, como los hipertensos no pueden consumir altas cantidades de sal, solo con un poquitico de eso ya le da sabor a la comida y no necesita utilizar cantidades tan elevadas. Y lo mismo con el azúcar, ¿cierto? O con el azafrán, que el azafrán pues es súper carísimo, pues con el que se hace pues como la paella, ¿cierto? Entonces, con pequeñísimas, muy pequeñísimas cantidades se obtenía ese color intenso del azafrán, el sabor del azafrán y lo mismo con el azúcar. Entonces, eso ustedes van a comenzar a ver más adelante, ya pues a nivel de mercados, la nanofood, que es con pequeñas cantidades en tamaños nanométricos, darle pues un sabor intenso al material pues por ejemplo, al azúcar, al caramelo, al azafrán, a la sal. Bueno, y dentro de las propiedades antibacteriales, aquí tenemos diferentes ensayos
en donde tenemos los principales microorganismos que contaminan nuestras comidas. Entonces tenemos el E. coli, que es una bacteria que está presente en las heces fecales y, por ejemplo, en el cilantro, en la lechuga, que normalmente nosotros consumimos y que no, a veces la consumimos, pues sobre todo la lechuga, la consumimos cruda. A veces, si hay contaminación de una unidad formadora de colonia, que es un puntico, puede contaminar toda la comida. Entonces, aquí lo que vemos, punticos blancos, todo esto aquí cremosito, todo es el crecimiento de la bacteria. Entonces, cuando se aplican nanomateriales, en este caso era un ensayo que estaban acertando cuál era la dosis, miren acá, ¿cierto? El control es que no tiene ningún antibacterial. El control 2 o 3 tiene, digamos, otros tipos de antibacteriales y el S1 contiene nanopartículas, en este caso eran de cobre. Entonces, imagínense, aquí ya no está lo blanco baboso que representan las unidades formadoras de colonia, sino que es una superficie prácticamente limpia. Y el mismo efecto sobre otra bacteria que se llama Staphylococcus aureus, también presente pues en muchas, que puede estar presente en un ambiente hospitalario. Y aquí vemos que pues no es tan efectivo para el Staphylococcus aureus, pero si lo comparamos con los otros antibacteriales, miren que hay una disminución en la cantidad de superficie blanca. Eso quiere decir que esas nanopartículas actúan sobre esas bacterias. ¿Esto por qué se va así? Bueno, y eso es lo que tenemos entonces para los nanomateriales, muchachos. Yo pensaría que hoy lo podemos dejar aquí, por acá, porque nos queda solo un tema para cubrir, que es la parte de sinterización. Listo. Entonces, la otra semana terminamos lo que es sinterización. El lunes, ¿están de acuerdo que hagamos la clase virtual o no? Sí, profe. Solo hay una persona que opinó. Profe, sí. Nosotros, Profe, sí. ¿Puedo repetir, por favor? que si el lunes podemos hacer la clase virtual. Sí, sí, profe. Ah, sí, profe, no hay problema. Bueno, entonces este material yo también se los voy a enviar la presentación, pues, o sea, el video que quedó grabado para los que llegaron tarde. Listo. Entonces nos Listo, vemos el profe. próximo lunes para terminar el último tema de nuestra materia, lunes y miércoles, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el viernes no íbamos ¿a qué? A tener